Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos que en esta noche se conectan con nosotros a través del Facebook. Quisiera en esta noche comenzar haciendo una oración para que nuestro Dios pueda ministrar a nuestro corazón, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más. En el nombre poderoso de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti en todo tiempo. Señor, aquí estamos delante de tu presencia para pedirte que nos ayudes a poder recibir tu palabra. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí a poder expresar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Y yo quiero en esta noche invitarles, si tienen una Biblia a la mano, en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos números 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. Dice así la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Muy bien. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en todo el sentido de la palabra. Yo creo que más de uno de nosotros en algún momento hemos cedido a la preocupación desmedida, porque es natural que nosotros nos preocupemos por las cosas que están sucediendo, por los problemas que se están presentando, pero hay una preocupación desmedida, hay una preocupación que sobrepasa y afecta el estado mental, emocional y física de muchas personas. Incluso ahora, juntamente con esta enfermedad llamada el coronavirus, este virus que está afectando al mundo, hay otra enfermedad que está quejando a las personas, que es la enfermedad de la ansiedad, la depresión, el estrés. Por eso en esta noche el título del mensaje es: por nada estén preocupados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las cosas que nos están preocupando. Esas cosas que están absorbiendo nuestra mente, el sentir de nuestro corazón, necesitamos identificarlas. Y yo creo que es claro para muchos de nosotros. Creo que hay dos cosas esenciales en este momento que están ocasionando una preocupación desmedida. Y en muchos casos está afectando su estado emocional, su estado mental, su estado físico. Y quiero puntualizar en estas dos cosas que tal vez te ayuden a poder darte cuenta que son estas cosas que te preocupan y poder identificarlos y poder llevarlo a los pies de nuestro Dios. Yo creo que la primera cosa que está preocupando a muchas personas en el mundo entero y en nuestro país, en nuestras familias, es el peligro de contagiarnos con el coronavirus.
Yo creo que eso es algo que está latente, es permanente, es de todos los días cuando salimos de casa por alguna razón, ya sea al mercado, a la tienda, para poder proveernos de lo esencial. Yo creo que salimos con esa tensión, regresamos con esa tensión y durante el día, a veces la radio, la televisión, el internet nos bombardean con las noticias que prácticamente todo el día está enfocado acerca de este tema. Y eso hace que se acrecente en nosotros esa preocupación desmedida respecto al peligro de contagiarnos. Y yo creo que eso está en todo. Es natural que podamos estar pendientes, pero vuelvo a repetir, hay una preocupación desmedida que desborda nuestro estado emocional, nuestro estado mental y físico. Y es eso a lo que Dios quiere que usted y yo en esta noche podamos ser ministrados de parte de Dios. Entonces, la primera cosa es esa, el peligro de contagiarnos con este virus. Y la otra cosa que creo yo que también está ocasionando una preocupación desmedida es la parte económica. Muchos de nosotros de repente estamos gastando nuestros últimos ahorros, algunos de repente ya no tienen nada, otros de repente están pensando qué va a pasar más adelante, qué es lo que va a suceder, cómo va a ser la economía familiar, porque se escucha que va a haber mucho desempleo, ¿no? Se escuchan las noticias que va a venir una crisis económica a nivel mundial para todos. Entonces creo yo que más de uno está ya pensando qué va a pasar, qué va a suceder, cómo vamos a hacer para sostenernos, para alimentarnos, etcétera. Pero yo quiero en esta noche hablarte de parte de Dios a tu corazón, hacerte saber que hay un Dios bueno, hay un Dios proveedor, hay un Dios sustentador, hay un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Ese Dios es nuestro Señor Jesucristo, a quien bendecimos, a quien servimos, a quien amamos, aunque no lo hemos visto, no lo vemos, pero lo podemos sentir en nuestro corazón, podemos sentir su presencia y tenemos que obedecer lo que la palabra del Señor nos enseña respecto a la preocupación. Entonces es importante que identifiquemos. Yo creo que son los dos puntos que más en este momento nos está preocupando. Uno, el ser infectados con este virus, y el otro es la parte económica. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Porque si hay algo que tiene que fundamentar nuestra fe es la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, que dice el mismo Pablo que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Es cierto que los hombres lo escribieron, pero no fueron hombres comunes, fueron hombres santos, hombres a quienes Dios llamó, los santificó, los apartó para su servicio a Él, y Dios les inspiró para que ellos escribieran esta palabra. Ellos no escribieron de su mente, ellos no escribieron de su imaginación o lo que ellos pensaban en su corazón, no. Ellos escribieron todo lo que el Espíritu Santo les inspiraron para dejar escrito esa palabra. Y esa es la garantía de que la Biblia es la verdad. Y sobre esta verdad nosotros estamos llamados a fundamentar nuestra fe, nuestra vida diaria. No importa lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Yo sé que no podemos estar ajenos, no podemos taparnos los ojos y decir, bueno, no, esto no está pasando. No se trata de eso, sino que nosotros tenemos que elevarnos un poquito más, ahí en la dimensión del Espíritu. Recuerde que nosotros, dice el apóstol Juan en su carta, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, hablando nacido de Dios,
espíritu es. Es decir, que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir no en lo que vemos, no en lo que sentimos, no en lo que oímos. Es decir, no estamos llamados a vivir en nuestros sentidos naturales, sino en nuestros sentidos espirituales. Pablo lo dice de esta manera, que nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Y la fe está más allá de la razón humana. Está más allá de toda mentalidad, de toda filosofía, de todo razonamiento humano. La fe traspasa lo natural, la fe traspasa lo físico, lo terrenal, y es en esa dimensión en la que Dios quiere que usted y yo como cristianos, si es que somos cristianos, si es que hemos entregado nuestra vida a Cristo, si es que hemos decidido seguir al Señor, estamos llamados a vivir en el ámbito de la fe. Y la fe no está basada en lo que nosotros pensamos o nos imaginamos, no, está basada en lo que está escrito en la palabra de Dios. Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que mi fe, mi confianza está puesta en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que diga un hombre, no en lo que diga de repente nuestros gobernantes que todos los días nos dan un informe acerca de lo que está sucediendo. Pero aquí hay una buena noticia: la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que nosotros, si queremos ser libres de la preocupación, porque la palabra de Dios dice que por nada debemos estar preocupados. No, esa palabra afán, cuando dice Pablo aquí en los versículos que hemos leído, por nada estéis afanosos, significa por nada estéis preocupados. Claro, eso parece algo ilusorio, algo de repente que no cabe con la situación que estamos viviendo. Y es verdad, pareciera que ¿cómo yo puedo no preocuparme con lo que está pasando a mi alrededor, con lo que está pasando en el mundo, con lo que está sucediendo en mi entorno? No, eso es para los locos, para los fanáticos. Pero quiero decirte, no, es posible, hermano. Es posible vivir a la altura de lo que la palabra de Dios dice. La realidad más alta es la verdad, la palabra de Dios, lo que está escrito aquí. Y como cristianos tenemos que aprender a vivir de esta manera. Es por eso que ¿cómo podemos en esta noche, cómo podemos ser libres de la preocupación desmedida? ¿Cómo podemos hacer? La palabra de Dios lo dice, ¿no? Primeramente, el verso que hemos leído en Filipenses capítulo 4, 6 y 7 dice que por nada, nada es nada. ¿Hay alguna cosa? Yo te pregunto esta noche, amigo, hermano, hermana, ¿hay alguna cosa que te está preocupando? Yo creo que sí. De repente hay no solamente una, dos, tres y tantas cosas, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es identificar todo aquello que nos preocupa. Pero la palabra de Dios dice que por nada, o sea, ningún asunto, nada es nada, ninguna cosa debe ser motivo para preocuparnos de tal manera que podamos estar afectando nuestra mente, nuestras emociones y aún nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por nada debemos estar, dice, afanosos. Y la palabra estar habla de un estado. Por ejemplo, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿En qué estado vives en el día? ¿Vives en un estado de alarma? ¿En un estado de paranoia? ¿De pánico? Extremadamente, de repente estás siendo meticuloso en los asuntos porque tienes miedo constante que está atacando tu mente, tu corazón. Eso no es normal. Así no es la forma en que debemos vivir. La palabra de Dios dice que por nada estéis
Es decir, que no debemos vivir en el estado de preocupación desmedida, sino que estamos llamados a vivir en la paz de Dios. Por nada estéis afanosos. Es decir, no vivan en un estado de preocupación desbordante. Es importante entender qué cosa es la preocupación. La preocupación es el estado de ansiedad, de inquietud, de temor, producto de una situación difícil, un problema. Esa es la preocupación. Pero la palabra de Dios dice, por nada debemos preocuparnos. Entonces podemos decir, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para no preocuparme? ¿Cómo hago para librarme de esta preocupación que me produce miedo, que me produce temor, que me produce nerviosismo, ansiedad? Hasta de repente se te puede subir hasta la presión. Claro que sí, eso sucede cuando no sabemos llevar nuestras preocupaciones a los pies de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que por nada debemos estar afanosos, sino dice... Es decir, en vez de estar afanosos, lo que tenemos que hacer es, dice que tenemos que hacerle conocer nuestras peticiones a Dios. Hacerle conocer significa manifestarle al Señor, mostrarle, darle a conocer o declarar, hacer notorio, hacerle saber las peticiones que tengamos. Si por ejemplo usted tiene miedo, tiene preocupación de enfermarse con este virus, eso exprésele a Dios. Si usted tiene una preocupación, usted está pensando sobre sus finanzas, su economía, cómo va a ser para sostenerse, vaya usted a los pies del Señor y hágale saber lo que usted está pensando, lo que le está causando preocupación. Ahora, de repente nos preguntamos, ¿pero acaso Dios no sabe lo que necesitamos? Claro que sí. Es más, Jesús lo dijo, que antes que nosotros que pidamos a nuestro Padre nuestras peticiones, Él ya las conoce. Pero entonces, ¿por qué dice aquí Pablo que tenemos que, en vez de estar afanosos, debemos hacerle conocer a Dios nuestras peticiones? ¿Por qué Pablo lo está diciendo? Simplemente es porque el abrir nuestro corazón, el expresarle a Dios nuestra necesidad, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, aquello que nos causa temor y preocupación, el solo hecho de abrir nuestro corazón a Dios nos libera el alma, nos libera de la angustia, de la ansiedad, del temor. Eso sale del corazón. Eso es algo real, es algo que sucede cuando de verdad aprendemos a expresar a Dios nuestras necesidades. Cuando Pablo dice que tenemos que hacerle conocer a Dios nuestras peticiones, entonces no lo está diciendo por causa de Dios, que necesita saber, que no conoce lo que tú estás pasando, no, sino es por causa de nosotros, porque es como una terapia, digamos así, ¿verdad? En una forma simbólica, es como una terapia. El mismo Santiago en su carta en el capítulo 5 verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice Santiago preguntando, dice, haga oración. ¿Se da cuenta? Si estamos afligidos, estamos preocupados, estamos atemorizados, estamos pensando en la situación que está viviendo nuestro país y el mundo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oración. ¿Y qué es la oración? La oración es simple, es hablar con Dios, es abrirle nuestro corazón a Dios con tus propias palabras, en una manera sencilla. No necesitas palabras técnicas, palabras elocuentes, palabras religiosas para dirigirte a Dios. No necesitas a Dios, no lo podemos impresionar con nuestras palabras elocuentes, no. De la forma más natural, más sencilla, como cuando tú conversas con alguien de confianza, como un amigo, una amiga que tú tienes, a quien le abres tu corazón y le cuentas tus cosas. De esa manera, con sencillez de corazón, tú tienes que abrirle tu alma, tu corazón al Señor. Eso es lo que Pablo está recomendando, que en vez de estar afanados o preocupados, hablando de una preocupación desmedida, es una inquietud ahí que produce en el corazón, en vez de eso dice que sean conocidas vuestras peticiones.
Hay que hacerle conocer a Dios. Es importante sacar, es expresar. Mire, si hasta los psicólogos, ¿no? Los psicólogos, cuando a veces las personas van a consultorio, los psicólogos, lo primero que dicen, a ver, cuéntame, ¿verdad? Y usted comienza a contarle todo lo que usted está experimentando. Usted le abre su corazón al psicólogo, el psicólogo le escucha, y a veces con el solo hecho de escucharle a usted, ya usted que ha hablado tanto ya se siente bien. Sin que el psicólogo le haya dicho nada, usted el hecho de contar y sacar todos esos sentimientos o pensamientos, usted se siente libre, como que se hubiera quitado un peso de encima. Si eso sucede cuando le abrimos el corazón a un hombre, mire qué sucederá cuando le abrimos el corazón a Dios. Es algo maravilloso, es que tú le abras tu corazón a Dios. Mire, y cuando callamos lo que estamos pensando, lo que nos está produciendo temor o preocupación desmedida, lo que va a provocar es... vas a comenzar a somatizar, le llaman los psiquiatras o los psicólogos, somatizar lo que tú estás pensando. Por ejemplo, escuché la noticia hace poco que muchas personas se sugestionan con esto de la enfermedad del coronavirus, a tal punto que, aunque no tengan la enfermedad, comienzan a sentir los síntomas. Porque de tanto estar pensando en los síntomas o en la enfermedad, el cuerpo comienza o la mente ordena al cuerpo y se programa para comenzar a sentir lo que en realidad no tiene. Y eso está pasando en muchos casos. Pero por eso la palabra nos enseña que tenemos que presentar a Dios nuestras peticiones. El salmista David, cuando él cometió un pecado terrible de adulterio y homicidio, él cayó su pecado, él escondió su pecado por algún tiempo, y en el Salmo 32, verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, mientras que él guardaba y escondía ese dolor, esa vergüenza de haber pecado contra Dios, mire, él estaba sintiendo dolor en sus huesos. Hasta sus huesos habían sido afectados por causa de tener guardado esos sentimientos en su interior y no confesarlo a Dios. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y hay muchas personas que son muy reservadas, tal vez porque desconfían el abrir su corazón a otras personas por temor a que esa persona lo divulgue o lo cuente a otras, y se callan, y esas cosas a veces comienzan a afectar el cuerpo. El organismo comienza a sentir estrés y comienza a manifestarse con dolores, con enfermedades, y usted va al médico, el médico te dice: bueno, tienes una enfermedad psicosomática, y en realidad no tienes nada en el cuerpo, pero lo que tienes es algo emocional, es algo mental. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, justamente para evitar eso. Para evitar enfermarnos de la mente, del corazón y del cuerpo, necesitamos aprender a ir delante de Dios y presentarle nuestras peticiones. En el Salmo 31, verso 9, dice el salmista: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Mire lo que dice: estoy en angustia. Está expresando su sentir. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Mire, la tristeza había afectado su alma y también su cuerpo. Cuán importante es entender que hay un poder en la oración. Hay un poder maravilloso en la oración, que cuando tú abres tu corazón a Dios y le cuentas lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás guardando en tu corazón, algo sucede de parte de Dios en tu vida. Algo cambia, te aseguro que sí. Entonces es importante que nosotros podamos ir a la presencia de Dios y abrirle nuestro corazón. Y como dice Pablo aquí, que tenemos que presentarle a Dios nuestras peticiones. Dice: delante de Dios. Y esto es muy importante. Delante de quién estamos yendo. No es delante de una estatua, de un ídolo de madera, de yeso, de un cuadro pintado al óleo que no te puede ver ni oír, no te puede tocar. Estamos hablando de alguien
de alguien que hizo los cielos y la tierra. El rey David, cuando compuso un salmo, dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios al cual la Biblia nos presenta. No es un Dios indiferente, no es un Dios insensible, no es un Dios que vive allá lejos, más allá de las estrellas y que no le importa lo que estamos viviendo. No, el Dios el que nos presenta la palabra es el Dios viviente, el Dios todopoderoso, el que habita en nuestros corazones, el que llena la tierra de su gloria. Ese Dios al cual el universo entero no lo puede contener. El Dios que abrió el mar delante de su pueblo Israel para dejarlo ir en libertad hacia la tierra prometida. Ese Dios que vino a este mundo en forma humana, ese Dios que se hizo carne y caminó entre nosotros, sanó a los leprosos, resucitó a los muertos, libertó a los endemoniados, caminó sobre el mar, dijo al viento y al mar: calla y enmudece. Ese es el Dios de la Biblia, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice que nuestras peticiones, en vez de estar afanados o preocupados desmedidamente, dice que tenemos que ir, presentarle nuestras peticiones delante de Dios. Delante de Dios. El Salmo 65 verso 2 dice: tú oyes la oración, hablando del Señor Todopoderoso. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. El único que oye la oración es el Dios de la Biblia, el Dios Todopoderoso. Los ídolos de madera, de yeso, no escuchan porque no tienen oídos, aunque esculturalmente tienen oídos hechos con de repente con una herramienta, pero no escuchan la oración. Pero la palabra de Dios dice que nuestro Dios, sus oídos están atentos a la oración de los justos. Tú oyes la oración. David sabía que el único que podía oír la oración era su Dios, ese mismo Dios que se nos presenta ahora. Me hace recordar en el tiempo del rey Acab, cuando este rey se fue detrás de los ídolos y el pueblo se fue también detrás de los ídolos, y entonces Dios tuvo que disciplinar a su pueblo. Cerró los cielos para que no haya lluvia por 3 años y medio. Entonces dice la palabra de Dios que el profeta Elías le dijo al rey Acab, le dijo al rey Acab que vayan al monte Carmelo él y los profetas de Baal. Baal era un ídolo. Era un ídolo, era una estatua que adoraban los pueblos paganos. Y detrás de ese ídolo el rey Acab, el rey del pueblo de Israel, se había ido y estaba creyendo y estaba adorando y sirviendo a ese ídolo. Y tenía profetas ese ídolo. Entonces el profeta Elías le dice: vamos al monte Carmelo y ahí vamos a presentar un holocausto, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo dijo amén, y se fueron al monte Carmelo. Y los profetas de Baal estaban orando desde temprano por la mañana hasta casi más allá del mediodía, clamando y pidiendo que le responda a Baal, pero Baal no respondió porque Baal no es Dios. Es como hoy en día mucha gente va a una virgen, a una estatua de una virgen, a una estatua de un santo, a una estatua de uno que le llaman Señor de los milagros, etcétera. Pero ahí le pueden pedir, pero esos estatuas no le escuchan, porque esos son instrumentos hechos por la mano de los hombres. Y la palabra de Dios condena eso, porque eso viola o quebranta el primer y segundo mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, verso 1 hacia adelante, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ese es el segundo mandamiento, no hacernos imagen. Entonces Baal era un ídolo. Y el pueblo de Israel estaba adorando al ídolo. Y los profetas estaban clamando a Baal: Baal, responde con fuego. Y Baal no respondió porque Baal no es Dios. Y entonces le tocó el turno a Elías. Y Elías levantó sus manos y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
responde con fuego para que este pueblo sepa que solo tú eres Dios. Y al momento dice que fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, y todo el pueblo reconoció que solo Jehová es Dios. Y ese es el Dios al cual nosotros estamos sirviendo. Ese es el Dios al cual nosotros hemos entregado nuestra vida. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que presentar nuestras peticiones delante de Dios, no delante de un santo, de una virgen, de una estatua que no oye, que no habla, que no camina, que necesitan que lo carguen, no, sino delante de Dios. Y el apóstol Juan nos enseña, dice en el capítulo 14, verso 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, si vamos a ir a Dios a pedir algo, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús. Es decir, si tú le dices: Señor, necesito que quites el temor de mi corazón. Señor, necesito que me proveas, que sustentes mi diario vivir. Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Esa es la manera correcta. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses, hay uno solo y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Por eso que vamos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús, predicamos en el nombre de Jesús, reprendemos a los demonios en el nombre de Jesús, bautizamos en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora Pablo dice, hemos leído Filipenses 4, 6 y 7, que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuándo? En toda oración y ruego. Primeramente, en toda oración. Quiere decir que todas las veces que tú dobles tus rodillas, que tú sacas un tiempo para orar, porque orar es hablar con Dios. Es un tiempo especial que apartamos para Él de nuestra rutina diaria. Debemos sacar un tiempo para orar, para hablar con Dios, para alabarle, para cantarle, para presentarle nuestras peticiones. Dice, en toda oración. Entonces la oración, es importante que usted y yo tengamos una disciplina espiritual respecto a la oración. ¿Cuán regular es tu vida de oración? Porque a veces como creyentes, muchas veces el temor, la ansiedad, la preocupación desmedida, como que controla nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a llevar una vida disciplinada de oración. La oración no es el plan B, no, es el plan A. Es lo primero que debemos hacer cada día: levantarnos por la mañana, ir delante de la presencia de Dios, abrirle nuestro corazón en oración y expresarle todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Es ahí en la oración donde nosotros tenemos que aprender a ir a la presencia de Dios. Es tanto el deseo de Dios de escucharnos. Mire, en Cantares capítulo 2, 14, cuando habla en el libro de Cantares, es un libro que habla acerca de la relación de una pareja en el matrimonio, pero a la vez también nos enseña en una manera simbólica la relación que tiene Cristo y su iglesia, el amor puro, profundo que hay en el corazón entre Cristo y su iglesia. Cantares 2:14 dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Cuando habla aquí de paloma mía, está hablando a la novia, se está dirigiendo a la novia que por alguna razón está escondida en algún lugar entre las peñas, escondido por el temor tal vez, y le dice: muéstrame tu rostro, le dice, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Mire, esto es algo simbólico. Claro que, vuelvo a repetir, ese libro fue escrito como una manera de enseñarnos la relación que debe haber entre una pareja de esposos, pero aquí nos habla acerca de la relación también de la iglesia con Cristo y Cristo con la iglesia. Y en una manera espiritual, el Señor está diciendo: paloma
paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escaparados parajes. O sea, a la iglesia le llama paloma mía, con ternura, con amor, y le dice que estás en las peñas escondidas. ¿Cuándo uno se esconde? Se esconde cuando hay peligro, cuando hay amenazas, cuando hay momentos de repente de tensión a nuestro alrededor. Entonces nos escondemos detrás de pensamientos, argumentos en nuestra mente, en nuestro corazón, detrás del miedo, del pánico. Pero el Señor dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escaparados parajes, muéstrame tu rostro. O sea, sal a la luz, ven a mí, quiero ver tu rostro. Dice, hazme oír tu voz. Habla de la oración, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Mira, es algo maravilloso y profundo el amor que el Señor tiene por su iglesia. Es algo profundo el amor. Él quiere tener una comunión íntima contigo a través de la oración. Cuán importante es aprender a ir a su presencia y decirle, Señor, aquí estoy. Te muestro mi rostro cara a cara con el Señor. Aleluya. No estamos diciendo que lo vamos a ver a Dios, ¿verdad? Porque Dios es invisible. Pero está hablando de que nosotros al expresar o al manifestar o al ir a su presencia y mostrar nuestro rostro, es decir, que nada escondemos, que nada ocultamos, que todo está abierto delante de su presencia. A eso se refiere cuando habla de la oración. Y Pablo dice que en vez de estar afanados, debemos hacerle llegar nuestras peticiones en toda oración. Si oras en la mañana, preséntale tu petición. Si oras en la tarde, preséntale tu petición. Si oras en la noche, preséntale tu petición. En toda oración, preséntale tu petición, para que esa preocupación desmedida se vaya de tu mente, de tu corazón, porque el Señor dice claro que por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Dios no quiere que vivamos en preocupación desmedida, en esa preocupación que te afecta la salud mental, emocional y física. Esa no es la vida en el Espíritu, mi hermano, mi hermana. La vida en el Espíritu es una vida de paz, de tranquilidad, de armonía. Por eso dice que tenemos que presentarle a Dios en toda oración nuestras peticiones también. Y ruego, dice, y ruego. Esto es algo un poquito más profundo. Es el saber humillarnos delante de Dios. ¿Usted sabe humillarse delante de Dios? ¿Sabe usted derramar su corazón delante de Dios? Cuando habla de ruego, habla de doblegar el orgullo humano. Todos tenemos orgullo en nuestro corazón. Y cuando rogamos, siempre el ruego va acompañado de súplica, de humillación, de profundidad en nuestras oraciones. En el Salmo 51, 17, David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado es un corazón que se ha rendido, que ha derramado todo su ser delante de Dios, con humildad, con sencillez. En el Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A veces cuando uno va a rogar, no es que Dios se haga de rogar. No, Dios no es orgulloso. Dios es el ser más perfecto que haya existido o que exista. Perdón. Dios es perfecto. El diablo es orgulloso y el hombre también es orgulloso. Pero a veces cuando hay orgullo en nuestro corazón, no queremos rendirnos, no queremos rogar, porque rogar es una expresión de humildad. Y a veces cuando uno se humilla, a veces va acompañado de gritos, de llanto, de gemir, de un clamor que sale de lo profundo del corazón. Esta es una oración profunda, no es una oración superficial, simple. Es una oración que traspasa de lo natural al mundo del espíritu. Es una oración profunda, es una oración enteramente rendida a los pies del Señor. En toda oración y ruego, dice. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted rogó a Dios por algo? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas delante de la presencia de Dios?
Hay tanta dureza a veces en nuestro corazón que cuando oramos superficialmente y hasta a veces tal vez hasta nos quedamos dormidos. Pero la oración donde va acompañada de ruego es una oración que se rinde, que derrama lágrimas, lágrimas que brotan no solamente de los ojos sino del corazón, de un corazón necesitado, de un corazón hambriento, de un corazón que clama por libertad, que clama por paz, que clama por tranquilidad. Es el hombre rindiéndose a los pies del Señor Todopoderoso. Y si hay algo que toque el corazón de Dios, es un corazón que es contrito y humillado delante de su presencia. Es un corazón que deja a un lado los argumentos, las excusas, las justificaciones, deja de echarle la culpa a todo el mundo y es él quien reconoce que necesita de Dios, necesita la intervención de Dios. Entonces ruega y clama y llora delante de Dios. No es malo llorar delante de Dios, no es malo, por supuesto. Hace bien llorar delante del Señor. Y dice también con acción de gracias. Acción de gracias significa expresar gratitud a Dios. Que aunque no estamos viendo en ese momento la respuesta, le damos gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él lo va a hacer de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Ser agradecidos con Dios debe ser la actitud de un corazón humilde. El agradecimiento en nuestras oraciones. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias por lo que harás. Gracias que aunque mis ojos no pueden ver, Señor, todavía tu respuesta. Señor, te doy gracias porque sé que tú eres grande, porque tú eres todopoderoso. La gratitud es una expresión de fe. Cuando tú agradeces a Dios, tú te estás hablando, estás expresando fe, la fe de tu corazón, porque aunque no ve la respuesta, pero sin embargo tú eres agradecido, porque Dios no es sordo. Dios ha escuchado tu oración y sabes que Dios es fiel, porque si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos todas las cosas que le hemos pedido. Cuán importante que usted y yo aprendamos a orar. ¿Sabe por qué nuestra mente está cargada de preocupaciones desmedidas, de temor, de angustia? Es porque no hemos aprendido a traspasar de la carne al espíritu, de la oración en la carne a la oración en el espíritu. Esa oración donde derramas tu alma, derramas tu corazón, le cuentas todo a Dios y le dices: Señor, aquí estás y me siento. Esto es lo que tengo, esto es lo que me está pasando, esto es lo que yo necesito. Y derramas tu alma como Ana cuando quería un hijo. Ella derramó su alma en la presencia de Dios. Se cansó de vivir angustiada, se cansó de vivir en una vida triste hasta que el apetito se le había ido. Pero cuando ella derramó su alma, cuando ella entregó todo lo que había dentro de su alma, aleluya, dice que se le abrió el apetito y nunca más volvió a estar triste ni angustiada. Esa es la oración que Pablo está hablando. Y cuando tú traspasas esa barrera, cuando tú quebrantas tu alma, tu corazón, ¿y sabe qué va a suceder? Dice Pablo, y la paz de Dios, ahí viene la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, la paz no es ausencia de problemas. No. Sino es un estado de quietud. Es un estado de tranquilidad. Es un estado de seguridad en nuestro interior y en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra mente. Que aunque a nuestro alrededor el mundo se está cayendo, dentro de ti está la paz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que el Señor le dijo a Moisés cuando Moisés buscó a Dios, porque Dios había dicho que mi presencia no va a ir con ustedes. Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y Moisés comenzó a buscar a Dios y a clamar a Dios. Dice la Escritura que el Señor cambió de parecer y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré paz.
Eso es lo que significa descanso en el alma, en la mente. Hay muchos que en su mente, en su corazón, están como un mar en tempestad. No están quietos, pero la paz es quietud, es serenidad, es equilibrio entre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Esa es la paz de Dios. Es más, quiero decirte que el Dios al cual servimos, ese Dios al cual creemos, la Biblia lo llama el Dios de paz. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el Dios de paz. Nuestro Dios vive en un ambiente, en una atmósfera de paz. Él no está preocupado por nada y Él nos ha impartido de su paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz que viene a través del Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana. No te dejes engañar, no te dejes tomar tu mente cautiva, tu corazón no dejes tomar cautivo por el enemigo. Si hay algo que el diablo está haciendo en este tiempo, es oprimir la mente de muchas personas con miedo a la muerte, con miedo a la enfermedad, con miedo a la escasez, con miedo a muchas otras cosas. No, eso, el temor viene de Satanás, viene del infierno. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La paz del Señor Jesús ha sido derramada en nuestros corazones. Es más, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire, que fuimos llamados a vivir en paz, en la paz no del mundo, la paz de Dios. Es la paz de Dios. Colosenses 3:15 es un versículo precioso. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. ¿Quién está gobernando? ¿Qué pensamientos o sentimientos gobiernan tu mente, tu corazón en esta hora? ¿Hay paz? Si no hay paz, entonces Dios no está ahí. Has dado lugar al enemigo. Pero en esta noche, ve a la presencia de Dios. Preséntate delante de Dios tal como eres, con tus pensamientos, con tus temores, y háblale al Señor. Hemos sido llamados a vivir en paz. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa. Es decir, que está más allá del razonamiento humano, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Sobrepasa, sobrepuja. Esta palabra sobrepasar significa pasar por encima. Es algo superior, es algo que sobrepuja, que es una fuerza que se lleva todo temor, toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación desmedida. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, todo pensamiento, toda mentalidad humana. Dice que esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Muchas personas, por causa de la preocupación desmedida, comienzan a sentir la aceleración de los latidos de su corazón, es decir, comienza la hipertensión. Y eso es peligroso. Muchas personas hasta se han muerto con infarto, con taquicardias. Pero cuando la paz de Dios inunda nuestra mente y nuestro corazón, aún nuestro corazón va a latir en el ritmo adecuado. Por eso dice que esta paz, que es la paz de Dios, va a guardar nuestra mente. ¿Qué hay en la mente? A veces hay estrés, hay depresión, hay psicosis, hay paranoia, hay locura, que muchas veces puede venir a la mente de las personas de tanto estar pensando en una cosa. Puede suceder eso, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a ir delante de Él y le presentamos nuestras peticiones en toda oración, en todo ruego y con acción de gracias. Quiero terminar esta parte. Dice, en Cristo Jesús. O sea, no es en la religión,
sino en Cristo. Esa paz está en Cristo. Entonces, cuando vamos a Dios, vamos a ir a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo está escondido en Dios. Aleluya. Entonces, quiero darle dos ejemplos de dos hombres que supieron ir a la presencia de Dios. Uno es Jacob. En el libro de Génesis, en el capítulo 32, en el verso 9, voy a leerlo hasta el verso número 12, dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contar por la multitud. ¿Qué había pasado en la vida de este hombre? Jacob tenía un hermano llamado Esaú. Y Jacob toda su vida vivió en mentiras. Le robó la primogenitura, le robó la bendición que su padre le iba a dar a Esaú. Pero Jacob se la robó mintiendo a su propio padre. Y su hermano, lleno de ira, su hermano Esaú, amenazó que el día que muriera su padre, él iba a ir a matar a su hermano Jacob. Jacob tuvo que salir huyendo de su casa. Por años vivió lejos de su madre, lejos de su padre, lejos de su hermano. Pero llegó un tiempo en que Esaú fue a buscar a Jacob para matarlo. Y no fue solo, fue con un ejército de hombres. Y Jacob, al enterarse que su hermano Esaú venía para matarlo, tuvo miedo. Y toda su vida él había vivido carnalmente. Había solucionado sus problemas carnalmente, humanamente, usando su habilidad para mentir, su sagacidad humana. Pero en ese momento que él sentía que la muerte le estaba rodeando y la muerte estaba amenazando su vida, porque su hermano venía con ira para vengarse. ¿Sabe que este hombre se humilló delante de Dios en un lugar? Después de haber despedido a su mujer, sus hijos, a sus siervos, sus animales, él quedó solo en un lugar llamado Peniel. Y ahí se le apareció el ángel del Señor, que era el mismo Dios que se le aparece con una forma angelical. Dice la palabra de Dios que Jacob toda la noche luchó con el ángel. No fue una lucha de golpes, sino fue una lucha de clamor, de llanto, de súplica. Y eso lo dice en el libro de Oseas, en el capítulo 12, el verso 3 dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Dice: lloró y le rogó en Betel, le halló y ahí habló con nosotros. Es decir que ¿cómo pudo Jacob vencer al ángel? Lo venció llorando, rogando, humillándose, clamando. Porque aquí en los versos que hemos leído dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano. Estaba orando al Dios de sus padres. Hasta ese momento él no lo había tomado a Jehová como su Dios. Por eso dice: Jehová, Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. No era todavía su Dios, porque él todavía no había aprendido a depender de Dios. Y esa noche él humilló su alma. Él dijo: Señor, tengo miedo, porque le tengo miedo. Y él expresó su temor a Dios. ¿Y qué sucedió? Dice en Génesis capítulo 32, verso 30: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué cosa fue librada su alma? ¿De qué? Del temor, de la angustia, del temor a que su hermano venga y los mate. Esa noche Jacob se agarró del ángel y le dijo: no te suelto hasta que no me bendices. Toda la noche no te suelto. Se agarró del ángel. Dice que el ángel decía: suéltame que ya amanece. Pero dice: no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Y el ángel lo tuvo que bendecir, porque si no, no lo soltaba. En esa noche Jacob tuvo una transformación de su carácter, de su ser. A partir de ese momento este hombre fue transformado en otra persona. Fue libre del temor y fue al encuentro de su hermano. Y cuando su hermano
Y él se encontraron, Dios ya había tratado con Esaú en el camino y le había mostrado que no debía vengarse de su hermano, sino que lo perdonase, porque Jacob se había humillado delante de Dios y Dios le dio la victoria, y se abrazaron y lloraron, se encontraron como hermanos, y eso fue algo extraordinario que solo Dios pudo cambiar. Por eso Pablo dice: por nada estéis preocupados, por nada. El otro ejemplo, cuando hablamos, o hemos hablado ahorita, hemos hablado acerca de Jacob cuando él tenía temor a una amenaza de muerte. Y como nosotros hoy estamos con temor a la enfermedad, temor a morir de repente si nos contagiamos, y es natural que podamos sentir eso hasta cierta manera, pero Dios nos ha dado un antídoto para eso: es la oración, el ruego, la acción de gracia, ir a su presencia, la paz de Dios. Necesitamos, hermanos, abrirnos a esa paz que Dios ha prometido. Y ahora otro ejemplo de este hombre llamado Pablo, un gran hombre de Dios, en Filipenses capítulo 4, verso 10. Para aquellos que de repente estamos preocupados de cómo vamos a sostener nuestra vida más adelante, porque las noticias pues son crudas, ¿verdad? Y dicen que va a haber una crisis mundial, va a haber mucho desempleo. Y muchos de repente estamos pensando: ¿cómo voy a sostenerme? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Si no hay trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo, esto en la vida del apóstol Pablo. Filipenses 4:10 hacia adelante dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, la iglesia de Filipo había vuelto a mirar al apóstol y estar pendiente de las necesidades del apóstol Pablo. Y dice ahí claramente: porque habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez. Pablo está diciendo: no le estoy escribiendo esto porque tengo necesidad. No. Dice: pues he aprendido, dice Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Mire, eso es importante. Aprender a vivir cualquiera sea nuestra situación. A estar contentos. Vamos a ver. Verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo había pasado momentos de hambre y también había pasado momentos de abundancia. Pero los momentos de escasez, los momentos de hambre, no hicieron cambiar su amor a su Dios, ni su servicio se detuvo. Él siguió adelante. Era parte de la escuela de Dios, de preparar el carácter de un hombre y que nada ni nadie podía detener en la misión, en el propósito que Dios le había dado. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, ¿ve? Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 3 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora dice, verso 14: sin embargo, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Es decir, Pablo había fundado muchas iglesias, pero ninguna otra iglesia se había preocupado por la alimentación, por sustentar la vida de este hombre de Dios. Los únicos que se preocuparon fueron los hermanos de Filipo. Por eso Pablo le escribe de esa manera. Dice: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, le mandaban dinero para que Pablo pudiera cubrir sus necesidades. El verso 17 dice: no es que busque dádivas, no estoy buscando que ustedes me regalen a mi dinero, está diciendo Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay una cuenta en el cielo que Dios abre para sus hijos cuando saben ofrendar, cuando saben diezmar. Y Pablo está haciendo referencia a eso. Yo no le estoy diciendo esto, dice Pablo, porque estoy pidiendo que me regalen dinero. No, sino porque estoy buscando que
que tengan fruto, porque este es un fruto, la generosidad es un fruto que se debe formar en nosotros. Dice que abunde en vuestra cuenta, porque hay una cuenta en los cielos. Acuérdense que Jesús dijo que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde el orín, donde la polilla y el ladrón no llegan. ¿Se acuerda usted de esos pasajes en los evangelios? Ahora dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mira que esas ofrendas, esos diezmos que tal vez la iglesia mandaba para Pablo lo veía como una ofrenda o como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahora mire lo que Pablo les dice acerca de esta promesa para aquellos que, hermanos, que han sido fieles, hermanos, en dar para Dios, para la obra de Dios. Dice el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A quién Pablo le está declarando esta palabra? Aquellos hermanos que siempre estaban pendientes de sus necesidades, aquellos hermanos que sabían la gracia, el privilegio de dar para el reino de Dios. Aquellos hermanos que tienen ese corazón generoso, que se preocupan por la obra de Dios. Para ellos es esta promesa. Si tu hermano o hermana has sido un hombre o una mujer fiel a Dios, con tus ofrendas, con tus promesas, con tus diezmos para sostener la obra de Dios, para ustedes esta promesa. Aunque el mundo puede entrar en crisis, hermano, aunque pueda haber desempleo, pero si tú has sido un hombre fiel, una mujer fiel, y no has mezquinado nada en tu corazón para Dios, dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos aquí Jacob, que ante la amenaza de la muerte, el temor a la muerte, a ser asesinado por su propio hermano, él va y corre a la presencia de Dios y clama y ora delante de Dios, y su alma es librada de eso. Hubo un cambio, y Pablo, un hombre de Dios, que aprendió a vivir bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Él no estaba preocupado por qué va a comer o si hay o no para comer. Él estaba enfocado en servir a Dios. Él estaba enfocado de agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no estés pensando de qué vas a vivir. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, mira las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre los alimenta. ¿Y acaso vosotros no valéis mucho más que esas aves? Mira los lirios del campo, no tejen ni hilan, ni aun Salomón se vistió como uno de esos lirios. ¿Y acaso vuestro Padre no hará con vosotros, hombres de poca fe? Entonces, mi hermano, la orden del Señor en esta noche es que por nada debemos estar preocupados. Nada debe estar preocupándonos, excepto nuestra salvación, excepto nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. Ese debe estar enfocada nuestra mente, nuestro corazón. Hermanos, hermanas, el temor va a venir. No le digo que yo también sea de acero. Yo no soy de acero. Claro que a veces viene el temor y quiere entrar la preocupación. Pero voy a los pies de mi Dios. Voy a los pies de mi Señor y le entrego todos mis temores, todas mis preocupaciones. Y viene la paz de Dios. Que aunque no venga la respuesta inmediata, pero lo primero que Dios imparte al corazón de aquellos que corren a sus pies por necesidad, que se humillan delante del Señor, lo primero que Dios le da es paz. Porque si tienes paz, vas a poder tomar decisiones sabias. Vas a cuidar tu salud emocional, mental, tu salud física. No dejes que el diablo te robe la paz que Dios te ha dado, hermano, hermana. Ten fe en el Señor. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. Por nada estéis preocupados. Por nada. Que el Señor en esta noche haya hablado a tu corazón y puedas entender que
Dios tiene cuidado de nosotros. Si tú estás en esta noche con pensamientos de preocupación, que es natural que puedan venir, pero hay una preocupación desmedida que rebasa nuestra mente y afecta, vuelvo a repetir, nuestras emociones, afecta nuestro cuerpo, nuestra salud física. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Tal vez el temor a la enfermedad, a la muerte, ha estado gobernando tu corazón, pero la palabra dice que hemos sido llamados a la paz de Dios. Cierra tus ojos, yo quiero orar por ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora me presento delante de ti. Señor, yo sé que tú eres un Dios vivo, un Dios real, que has prometido caminar con nosotros, vivir con nosotros, en nosotros. Señor, en esta noche oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por mis amigos que puedan escuchar esta palabra en algún momento, Señor, que están preocupados, que están angustiados, atemorizados, que tal vez ni pueden dormir, que tal vez ya han perdido hasta el apetito. Te ruego en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, que tu paz inunde sus mentes, sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos toda carga, toda aflicción, toda necesidad, todo temor. Te lo entregamos, no queremos callar, no queremos guardar nada en nuestro corazón. Señor, nos deshacemos de toda carga. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti porque sabemos y creemos que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, yo reprendo todo espíritu que está atormentando la mente de las personas que están escuchando esta palabra. Ordeno que se vaya fuera toda opresión, fuera toda opresión mental que el enemigo quiera poner. Ahora reprendo en el nombre de Jesús toda angustia, toda ansiedad, toda depresión, todo temor, todo pánico. Fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuera de los corazones, fuera de las mentes, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea derramada en el corazón de mis hermanos, sea derramada en el corazón de quienes están escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús, Padre. Llene y rebase el corazón y la mente de todos los que están oyendo esta palabra, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias porque así será, Señor, en el nombre de Jesucristo. Lo creemos y lo confesamos, Padre. Y a ti sea toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor. Gracias por esa paz que solo tú sabes dar. En el nombre de Jesús, por nada debemos estar preocupados. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Que el Señor nos siga guardando. Tomemos las precauciones del caso siempre, ¿verdad? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y estamos el día martes, Dios mediante, otra vez a través de este medio. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Shalom.